Bien, vamos a comenzar en honor al tiempo, el resto irá ingresando poco a poco en la medida que se vayan sumando. Tengo la oportunidad de reconocer a muchos por sus nombres, por sus caras. Para quienes no he tenido la oportunidad de conocer antes, me presento. Yo soy Carlota Fritsch, soy la directora de posgrados de la Facultad de Derecho, por lo tanto, formo parte de un equipo de personas responsables de las actividades académicas que la facultad lleva hasta ustedes a través del área de extensión. Hoy día nos reúne el tema investigaciones internas, desafíos y oportunidades desde el compliance, temática que se enmarca dentro de varios de nuestros programas, el diplomado en compliance, el diplomado en Derecho Penal Económico, también próximo a partir, veo aquí algunos nombres de alumnos matriculados también en ese diplomado, así que me encanta ver que están muy activos en participar en nuestras actividades, así es que desde ya les doy una muy cordial bienvenida y espero que aprovechen de esta instancia todo lo que sea posible, que mantengan sus cámaras encendidas, que participen, que pregunten, que esto no sea un monólogo y que les permita sacar un provecho importante de esta actividad. Quiero agradecer a los expositores, a Rebeca Zamora, a Carlos Gajardo, en particular a Rebeca Zamora, que no solo nos ha extendido la invitación a participar en estos temas, sino que además está desarrollando un curso específicamente en esta materia, un curso en investigaciones internas al que van a poder también asistir quienes así lo deseen en el mes de junio. Así es que si es que esta actividad es de su interés y quieren seguir ahondando conocimientos en estas materias ya derechamente en un curso, en el mes de junio van a poder participar de él. Agradezco a Rebeca nuevamente por su disposición. Se las presento para quienes no tengan la posibilidad de conocerla. Rebeca es abogada de la Universidad de Chile, tiene una extensa trayectoria académica, a su haber una serie de diplomados en diversas materias y muy particularmente quiero destacar su magíster en política criminal de la Universidad de Salamanca. Hoy día socia de HD Legal y una amplia experiencia en asesorías en temas de implementación de programas de cumplimiento. Y la acompaña en esta exposición también para complementar, ¿cierto?, las temáticas y para tener un diálogo y poder generar ahí una discusión interesante. Carlos Gajardo, probablemente también conocido por muchos de ustedes, director académico de nuestro diplomado del curso de responsabilidad penal de la persona jurídica, delitos tributarios, perdón, delitos económicos, litigación, ya una larga trayectoria de docencia con nosotros y bueno, conocen ustedes también su trayectoria profesional como fiscal y hoy día como abogado litigante. Así es que bienvenidos, bienvenidas todos. Por favor, utilicen el chat, pregunten, intervengan, levanten sus manos y aprovechen de la mejor manera esta actividad. Así es que les doy la palabra, Rebeca, Carlos, para que puedan comenzar con la actividad. Muchas gracias, Carlota, por la invitación. Gracias, Carlos, también por estar, digamos, en compartir este panel y poder contarles a ustedes un poquitito de una materia que nosotros consideramos de especial relevancia en los programas de cumplimiento, un tema que ha estado bastante en boga a propósito de diversas modificaciones legales que han ocurrido recientemente, no solamente la ley de delitos económicos, también la ley Karin recientemente implica nuevos desafíos en materia de investigación interna. Y creemos con Carlos que hay bastantes sinergias entre lo que tiene que ser un procedimiento de investigación y cómo eso demuestra debida diligencia en un programa de cumplimiento. Entonces, la idea de hoy día es poder compartirles un poquitito acerca de esta visión, introducir también algunos temas y algunas materias que se van a desarrollar en ese curso que les estaba mencionando Carlota. Vi que estaban preguntando ahí por información del curso a todos los que se inscribieron y dejaron su correo electrónico, obviamente que se les va a compartir esa información. Para guiarnos, yo voy a compartir una presentación. Ahí, Carlos, tú me dices cuando tú la veas y te voy a dar el pase para esas primeras láminas. Tú me dices cuando ya se pueda ver. Ahí lo estamos viendo. Muy Ahí está, bien. ¿cierto? Ya. Sí. Desafíos y oportunidades desde el compliance para las investigaciones internas y te dejo a ti en esta parte. Avancemos a la primera lámina más, Rebeca.
Como siempre, muchas gracias a la universidad por la oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir estos temas. Tengo el agrado y el honor de compartir esta charla con Rebeca, gran especialista en estos temas, y yo voy a hacer un poquito una parte más introductoria, ¿no es cierto?, de respecto sobre todo a cómo ha ido evolucionando el derecho penal y económico en estas materias, la ley 20.393, y la importancia que tiene entonces el desarrollo de buenas investigaciones internas hoy día en nuestro sistema. Yo lo primero que quisiera decir es que si uno hace un análisis de cómo ha evolucionado la legislación económica en nuestro país, tenemos acá una muy buena línea de tiempo de la ley 20.393, pero yo quisiera adicionar otras dos grandes movimientos, modificaciones que son muy importantes y que con el paso del tiempo han hecho que estas materias, que el derecho penal económico en general, se ponga pantalones largos, ¿no? Y el derecho penal, por lo tanto, pase a ser un actor mucho más importante en los negocios, en las empresas. Y yo diría que ahí los hitos fuertes son tres. Uno es la expansión que ha tenido la ley de lavado de activos. ¿Qué tiene que tener la ley de lavado de activos? Te dirán ustedes, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las empresas? Mucho que ver, sobre todo porque desde el año 2003, cuando se crea la unidad de análisis financiero, se dicta la ley de lavado de activos propiamente tal, el lavado de activos deja de ser un delito exclusivamente proveniente del tráfico de drogas y comienza a abordar delitos de carácter económico, delitos de corrupción, el año 2003 propiamente tal, delitos de estafa, muchos años después, en la modificación del año 2015, en el 2018, se añaden nuevos delitos, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, sobre todo con la modificación del año 2015, se amplía la posibilidad de que esos delitos se cometan también de manera culposa. La comisión, por lo tanto, sancionable, penable, punible penalmente, ¿no es cierto?, por cuasi delito, es decir, por no haber realizado determinadas diligencias del lavado de dinero, es muy relevante, y cuando uno asocia a que esa sanción puede ir a una empresa, justamente por la ley 20.393, te das cuenta que hay muchas posibilidades en que una empresa pueda cometer negligentemente lavado de activos y ser responsable penalmente por ello. Entonces, ahí hay una modificación en la ley de lavado de activos que inadvertidamente o muy lentamente durante 20 años, del año 2003 hasta ahora, ha ido incrementando los delitos base, las sanciones, la posibilidad de ser cometida de manera culposa y la incorporación el año 2009 como también como una posibilidad de ser sancionada la empresa mediante la ley 2393. El segundo gran hito, diría yo, el segundo gran grupo de normas que le pone pantalones largos al derecho penal y económico es sin duda esta ley 20.393, ya me voy a referir con mayor detalle a ella. Y el tercer hito es la nueva ley, le seguimos llamando quizás hasta cuándo la nueva ley de delito económico, ¿no es cierto?, la 21.595, que genera una serie de modificaciones, crea esta estatuto, esta calidad de delito económico con una serie de características y con una serie de consecuencias que, si se cumplen, generan entonces una posibilidad para la persona natural de ser sancionada mucho más rigurosamente con penas de cárcel, ¿no? El gran eslogan, recuerdan ustedes, de la ley 21.595, es decir, se acaban las clases de ética para las personas que cometen delitos económicos, delitos graves, por supuesto. Y además hace una modificación profunda a la ley 20.393, que aún no entra en vigencia porque, como bien sabemos, se estableció un periodo de vacancia legal de un año. Esto va a entrar en pleno rigor en septiembre del año 2024, y por eso hay tanto interés en capacitarse, en perfeccionarse, en conocer esta ley, porque a la vuelta de la esquina, ya en septiembre, todos estos delitos van a ser posibles de ocasionarle consecuencias penales a una empresa. Entonces, vamos a la ley 20.393. Es bien interesante el desarrollo que ha tenido esta ley,
y yo creo que es bueno tenerlo presente para entender cómo se ha ido modificando lo que ha ocurrido todos estos años, porque para ser honestos, ¿no es cierto? Cuando se dicta la ley 20.393, yo creo que a nadie le importaba mucho probablemente eh, el compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica. La ley 20.393 básicamente se dicta porque hay una imposición o un requisito para que Chile acceda a ser parte del grupo de la OECD, donde le hacen una serie de exigencias al país, ¿no? Una de ellas, y que tiene que ver con esto, es que se sancione más intensamente el cohecho transnacional. ¿Ah? Miren que la vuelta que nos dimos para llegar a esto, ¿no? Los países del primer mundo, los países de la OECD, están muy interesados que el tráfico jurídico internacional, la competencia entre las empresas sea lo más limpia posible y por lo tanto les preocupa que muchas veces en países del tercer mundo, sobre todo también en el primero, por supuesto, existan delitos de corrupción que no son adecuadamente sancionados y que además es difícil sancionarlos desde el primer mundo porque se ocurren en el tercer mundo. Entonces se comienza a promover que se sancione la corrupción en los negocios transnacionales y por lo tanto que los países se comprometan a perseguir la corrupción doméstica, la que ocurre internamente, pero también aquella que ocurre cuando se atraviesan las fronteras. Y Chile rápidamente se sube a ese carro y dicta o crea el delito de cohecho a funcionario público extranjero. Eso es por allá por el año 2001, ¿no? Chile crea, modifica su código penal y crea el delito de cohecho a funcionario público extranjero, que dicho sea de paso, en 22 años solo ha tenido una condena en nuestro país por un caso que me tocó investigar junto al exfiscal también Pablo Norambuena, que fue una arista del caso Fragata, ¿no? Donde condenamos a un gerente de una empresa dedicada a la compraventa de armas, a la empresa Cerlog. El condenado fue Víctor Lizárraga, un gerente general de esa empresa, pero un ex militar, un ex general de ejército, por sobornar a un empleado público de la Embajada de Corea en Chile, ¿no? Que recibía coimas para facilitar los negocios de esta empresa con Corea. Bueno, y junto con esta exigencia legal se le pide también a los países que deseen integrar la OECD que sancionen a las empresas, a las personas jurídicas cuando cometen este tipo de delitos, básicamente delitos de corrupción y también delitos que son muy importantes para los países más desarrollados, como son los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, muy en línea con las modificaciones legales que hubo después del 11/9, ¿no es cierto?, del derribe de las Torres Gemelas. Y Chile, interesado en integrar el grupo de ABCD, entonces modifica su legislación interna y decide sancionar jurídicamente a las empresas cuando cometen estos delitos en su interior, cuando en su interior se permite, se posibilita que se cometen estos delitos con la normativa de la ley 20.393. Es bien interesante que la exigencia era que hubiera sanciones para las empresas, pero no necesariamente penales. Miren, que es interesante eso. Lo que la OECD exigía es que se sancionara. Podía ser mediante sanciones de carácter administrativas, civiles. Y Chile opta por, ya tenía en funcionamiento hace algunos años el nuevo sistema procesal penal, y opta entonces por la sanción penal. ¿Ah? Y dice, ya tenemos un sistema, ¿no es cierto?, en que la fiscalía interviene con los juzgados de garantía, el fiscal acusa, etcétera. Ocupemos este sistema para la sanción de las empresas y por lo tanto establezcamos sanción penal. No era requisito, podría haber sido sanción administrativa. Y cambia todo aquello que se nos enseñó a los abogados, ¿no? Los abogados fuimos educados con una máxima: la persona jurídica no comete delitos, ¿no? El que comete delitos es la persona natural. Ese era un principio tan importante como el que la buena fe se presume, o el que
el que no se puede aprovechar del todo propio, etc. A ese nivel estaba ese principio. Ese principio desaparece en 2009. Y se dice, sí, las empresas pueden cometer delitos y pueden ser sancionadas, por lo tanto. Pero se hace una ley, y esto es lo importante, mínima, minimalista, con mínimas exigencias, con, por ejemplo, muy pocos delitos. Solo aquellos que a la OECD le interesaban. Están en la lámina, ¿no es cierto? Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público, nacional y extranjero, que era lo más importante. Pero además de ser mínima en cuanto a los delitos, era mínima también en cuanto a las sanciones. Las sanciones también eran muy bajas. Las multas, que era la sanción más importante, pero eran de poca cantidad de dinero. La posibilidad de disolver una persona jurídica que se establecía como sanción era altísima y por lo tanto, salvo una condena que hubo hace poco, nunca se aplicó, ¿no? Porque efectivamente la cantidad de requisitos para disolver una persona jurídica es muy alto, pero además todo el sistema es voluntario, sigue siéndolo, ¿no? Quien se quería incorporar a este sistema, las empresas podían hacerlo. Y además, la certificación de esos modelos también era voluntario. Y además, para no irrogarle un gasto excesivo al Estado, la certificación no la hacía un ente público, la hacía una empresa, otra empresa, sabría un nicho de negocios, ¿no? Se podía certificar, función que en general hacen los organismos públicos. La hacía también un privado. Y además, para que las empresas tampoco gastaran tanto, todo el sistema tenía una serie de favorecimientos a las empresas menores, ¿no? Que de alguna manera se mantiene, sobre todo en cuanto a que, por ejemplo, para determinado tipo de empresas, para las empresas menores, más pequeñas, incluso el dueño podía ser el oficial de cumplimiento. Lo que quiero decirles es que el escenario en que se crea la ley 20.393 es un escenario en que en verdad no había tanto interés, diría yo, real en perseguir delitos al interior de la empresa, en sancionar a las empresas donde se cometieran efectivamente delitos, y se hizo un sistema muy mínimo, muy minimalista, con el gran anhelo de Chile de cumplir una exigencia ante la OECD con hacer este cheque. Pero de a poco, como suele suceder con el derecho penal, comenzó a haber cierta actividad inflacionaria del derecho penal, ¿no? Que sucede también en otras materias, también ocurrió acá. Empezaron a haber interés por aumentar la cantidad de delitos que podían asociarse a estas conductas. Y fíjense que la primera modificación donde se crean nuevos delitos para la ley 20.393, para las empresas en definitiva, ocurre el año 2016, cuando a propósito de normativas para perseguir de mejor manera eh, los delitos de robo, se establece, se agrega como delito base, como delito posible de ser cometido al interior de la empresa, la receptación, que es una cosa extraña también, ¿no? Pensar que el primer delito nuevo para las empresas iba a ser el delito de receptación fue una cosa que yo diría pocos podrían haber aventurado, pero tenía que ver con esta, me parece a mí, interés legislativo de sancionar más duramente en general los robos. Luego del año 2018, en esta misma dinámica, se incorporan nuevos delitos que ya son propiamente económicos y mucho más cercanos a las empresas, ¿no? En la famosa ley 21.121, que crea el delito de administración desleal, que crea el delito de soborno de cohecho entre particulares y que, por lo tanto, inmediatamente los legisladores dicen, bueno, estos nuevos delitos tienen que ser también parte de la ley 20.393, tienen que ser también cometidos al interior de la empresa y si así ocurre, deben ser sancionados. Y se incorporan además otros dos delitos de la misma órbita: la negociación incompatible, que sufre una modificación importante, ¿no? En esta misma ley, en la ley 21.121, deja de estar asociada tanto a funcionarios públicos y pasa a tener una aplicación cuando hay negociación incompatible también entre privados, con alta limitación, pero existe, y el delito de apropiación indebida, que por cierto es un delito muy relevante y que de alguna manera complementa el delito de administración desleal. Entonces tenía todo el sentido que fuera también
en este paquete. Pero hay también acá un aumento de las multas, ¿no? Como cosa importante, la normativa empieza a ser más sancionadora. Ojo que entre medio pasó que el año 2015 fue el año en que se hicieron grandes imputaciones a personas jurídicas importantes, ¿no? Fue el año en que se imputa 2015-2016 a Penta, a SQM y a Corpesca, a empresas grandes. Y eso tiene muchos efectos, ¿no? Pero uno de los efectos es que pone hace mucho más visible la ley 20.393 y hace mucho más recomendable a las empresas tener modelos de prevención de delitos reales. ¿Ah? Y eso queda muy en evidencia, sobre todo en el caso Corpesca, porque tenían un modelo de prevención de delitos que la sentencia definitiva destroza, ¿no? Dice, en verdad, acá no hay efectivamente grandes eh, intentos de prevenir delitos, sobre todo ahí el hecho es más duro con Corpesca, tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Con investigaciones internas y con sanciones internas, ¿no? Dice, bueno, una cosa importante es que si usted descubre que una actitud irregular, la sancione. ¿Y qué hizo usted, Corpesca? Usted no sancionó, al revés, usted premió al gerente general Francisco Mujica, lo dice con todas sus letras la sentencia, ¿no? Usted lo premió, le dio una gran indemnización de 300 millones de pesos y además lo reubicó en otra empresa del holding. Bueno, y luego miren cómo viene el desarrollo sucesivo, 2019, 2020, 2022, todos esos años, incluso en pandemia, ¿no? Se incorporaron nuevos delitos a la ley 20.393. Estábamos claramente en un proceso en que año a año se comenzaban a incorporar nuevos delitos a la ley. En el año 2020 delitos vinculados a la pandemia, en el año 2019 el delito de contaminación de aguas, ¿no es cierto?, la ley 21.132, el año 2022 a la ley de control de armas, el de delito informático, es decir, cada modificación que se hacía en el Congreso llevaba un apéndice en que se incorporaba también como delito base, delito generador de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto desemboca en la ley 21.595, donde se dice, mire, dejémonos de leceras, todos los delitos económicos, básicamente, van a terminar siendo posibles generadores de responsabilidad penal de la persona jurídica, en una forma de legislar que fue discutida, ¿no? Porque perfectamente, esto lo han dicho otros profesores, yo se lo escuché sobre todo a Héctor Hernández, me hizo todo el sentido, perfectamente podría no haberse generado ningún catálogo de delitos. Podría haberse dicho, mire, el delito que se cometa al interior de la empresa, en el marco de su actividad, eso es lo importante, no se olviden nunca, ¿no? En el marco de su actividad, y que sea consecuencia de un defecto de la organización, ¿no? Finalmente, genera responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que se hizo en nuestro sistema fue generar un catálogo, pero un catálogo muy extenso, según como uno lo cuente, son 200 y tantos delitos, son 400 delitos, como lo pone acá en la presentación Rebeca, ¿no? Pero esa es la película, ¿no? Del desarrollo que ha tenido la ley desde el 2009, una ley muy mínima, hasta el 2023, una ley bastante potente, no sé si máxima, pero ya claramente no es mínima. Además hay aumento de sanciones, la posibilidad de disolver una persona jurídica es mucho más real y la cantidad de delitos base es muy importante. Y se incorpora en esta nueva ley, además, delitos que son súper relevantes, ¿no? Que pueden ser cometidos al interior de la empresa y que con mucha seguridad van a provocar investigaciones en el futuro. Yo me atrevo a decir dos o tres con mucha fuerza, delitos ambientales. O sea, no me cabe duda que cada vez que tengamos un daño ambiental relevante, se va a generar una investigación penal, como se hace hoy día, ¿no? Para determinar si es que hay responsabilidad de alguna persona natural, pero además se va a generar necesariamente una investigación por si hay responsabilidad penal de la empresa. Pongamos un caso que sucedió hace poco, ¿no? El caso
de Quintero Puchuncaví. La Fiscalía llevó a juicio oral a diversos ejecutivos de la empresa ENAP, los condenó. De hecho, entiendo que la causa está hoy día en la Corte Suprema, condenó a 3. Bueno, esa causa sin duda, con el nuevo régimen, habría significado llevar también a juicio oral a la propia empresa, ¿no? A ENAP, por delitos contra el medio ambiente. O delitos laborales, aquellos en que existan, por ejemplo, accidentes laborales, suceden todo el tiempo. A mí me tocó hace algunos años defender a víctimas por un incendio que ocurrieron al interior de una empresa, donde fallecieron 4 personas. Claro, se persigue la responsabilidad de los ejecutivos de la empresa. Pues la nueva ley, sin duda, se habría perseguido la responsabilidad de la empresa. O delitos tributarios. El caso Penta. El caso Penta se persiguió penalmente a los representantes legales, a los controladores. Con la nueva ley, sin duda, se habría perseguido también penalmente a la propia empresa, a la persona jurídica en ese caso, ¿no? Entonces, ¿hay nuevos delitos? Claro, pero la posibilidad de que se pueda perseguir a muchas personas jurídicas por la comisión de estos nuevos delitos y de estos nuevos catálogos pasa a ser muy alta, y eso, creo yo, es lo que genera este ambiente, yo diría que no de incertidumbre, creo que ya de incertidumbre, se ha contenido, pero sí este ambiente de necesidad de estar a caballo de esta nueva normativa, porque la tenemos aquí muy pronto, muy a la vista, en 6 meses más, ya como una ley en pleno vigor. Esa introducción podría ser yo por mi parte, Rebeca, así que de aquí en adelante, todo tuyo. Muchas gracias por esa introducción, Carlos, y ese relato, digamos, importante de cómo se fue desarrollando la ley 20.393 y estos delitos que quisimos destacar acá, porque, como bien tú decías, eh, varios de ellos van a gatillar investigaciones internas al interior de la organización. Y eso quiere decir que se van a recopilar a través del proceso de investigación interna antecedentes valiosísimos que luego las compañías tendrán que presentar, ¿cierto? Eventualmente ante el Ministerio Público, ya sea para una defensa o en caso de ser víctimas de algún delito. En muchas ocasiones, por supuesto, que va a ser la mejor defensa, va a poder ser tratar de acreditar que justamente la compañía ha sido la víctima de este delito y no al revés, para poder evitar la imputación de responsabilidad penal corporativa. Por lo tanto, los antecedentes que se puedan recabar dentro de este proceso de investigación van a ser ese antecedente de defensa, pero además la posibilidad de que yo pueda viciar pruebas, de que pueda alterar antecedentes y que luego no puedan ser utilizados ante el Ministerio Público o ante alguna entidad fiscalizadora es muy alta. ¿Y por qué decimos esto? Porque las investigaciones internas, a diferencia de lo que ha ocurrido en materia de regulación de acoso sexual, ahora recientemente con el acoso laboral, en la ley Carin, pero que tampoco te da todas las soluciones, la ley Carin trae un poco más de reglas acerca del proceso investigativo, pero en estricto rigor no hay ningún cuerpo normativo que te diga paso a paso cómo hacer una investigación interna. Hoy día, muchos de lo que nosotros hacemos como investigadores externos, ¿cierto? O varios de los que están acá seguramente como investigadores internos, están realizando es tratando de guiarse por algunas de reglas mínimas de debido proceso que tienen estos cuerpos normativos y también tratar de guiarse por las mejores prácticas, ¿cierto? O por lo que la jurisprudencia o los tribunales del trabajo han ido estableciendo, sobre todo en el ámbito laboral. Pero de cara a la nueva ley, no están mencionados acá expresamente, pero hay varios tipos penales que dicen relación con el ocultamiento de documentos, con la destrucción de antecedentes o la entrega directamente de información falsa. Entonces, cuando nos requieran una investigación interna de parte del Ministerio Público, de parte de una entidad fiscalizadora, tenga que presentar antecedentes eventualmente en un juicio, yo quiera filtrar lo que se ha recogido en una investigación interna, corro el riesgo de también estarme, a propósito de la investigación interna, estarme exponiendo eventualmente a la comisión de esos delitos. Esas investigaciones internas en muchos casos las van a hacer trabajadores, ¿cierto? Personas que ocupen cargos, funciones o posiciones internas dentro de la organización con quienes tengamos un vínculo del trabajo. Pero también puede que lo hagan, en muchas ocasiones así se realiza, asesores externos que seguramente van a ser abogados, eh, personas que ejercen una profesión que requiere título y que por lo tanto también ciertas falsedades o ciertos documentos que puedan adulterar también van a ser abarcados por tipos penales especiales de esta ley de delitos económicos, y por lo tanto el poder asegurar la integridad de la información, asegurar lo que yo estoy recopilando, cómo me estoy asegurando de la integridad de los antecedentes, de las declaraciones, de lo que pude requisar, ¿cierto?, de otras áreas, va a ser fundamental.
Entonces, el link que uno podría hacer entre esta ley de delitos económicos y las investigaciones internas es justamente que hoy día la actividad de investigación interna, si ya era relevante, porque las guías del Ministerio Público en materia de investigación te decían, oye, si la empresa nunca ha tenido una denuncia de ley 20.393, vayan a mirar otras investigaciones para saber con qué debida diligencia se hacían las investigaciones. Hoy día las investigaciones internas van a jugar un rol elemental en la preparación de la defensa penal corporativa y en la preparación de eventuales antecedentes que yo tenga que entregar frente a terceros, y además de generar o incrementarse eventualmente riesgos de comisión de delito a propósito de las cuestiones que he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido destacar en esta charla? Un poco por qué se realiza la investigación interna, el fundamento o de por qué hoy día tiene mayor relevancia es el que les acabo de mencionar. Quiero comentarles de algunas reglas y problemas prácticos que, digamos, escucho o me toca resolver con bastante frecuencia y contarles un poquitito a propósito de eso, materias justamente que se van a ir desarrollando en este curso que estamos preparando con la universidad, que se va a lanzar según lo que ya les comentamos y la información que les va a llegar. Cuando nosotros estamos realizando investigación interna, y efectivamente ya está demostrado que esos antecedentes se han tenido a la vista en procesos penales a propósito de estas investigaciones, cuando nosotros estamos haciendo investigación interna, lo que estamos ejerciendo como empresa es la potestad de mando del empleador, y al aplicar una sanción es justamente el poder disciplinario. Aspectos que están en el regulado en el Código del Trabajo, son parte de justamente esa relación empleador-trabajador que yo tengo. Faltaba el vacío ahí, ¿cierto? Hasta hoy, la ley Canning lo viene a solucionar un poco, qué es lo que pasa con aquellos con quienes no tengo un vínculo laboral directo, pero sí tengo igualmente un vínculo y me prestan servicios como un contratista. La ley Canning hoy día introduce la posibilidad de hacer investigaciones a ese respecto, pero fundamentalmente hoy día la potestad de investigación la hemos entendido como parte de esta potestad de mando. Yo quiero conocer un hecho, quiero saber cómo ocurrió algo, necesito la evidencia, necesito los antecedentes por las razones que sea, y por lo tanto ejerzo el poder que tengo para hacer esas investigaciones, que sin duda nunca puede ser policial y que sin duda siempre va a tener como límite el respeto de los derechos fundamentales de las personas que trabajan en la organización o que se relacionan directamente con ella, ¿cierto? Ya estamos todos de acuerdo en que las empresas también pueden vulnerar derechos humanos. Una de las actividades a través de las cuales lo pueden hacer justamente en la investigación interna, y por eso es que si yo tengo un programa de derechos humanos, una de las cosas en que me tengo que preocupar es justamente cómo protejo el debido proceso a este respecto. Y si yo además tengo canales de denuncia, la ley hoy día, a diferencia de lo que ocurría hasta antes de la ley de delitos económicos, menciona expresamente los canales de denuncia seguros que permitan la confidencialidad, el anonimato y garanticen la no represalia, significa entonces que es parte del compromiso que yo tengo con el modelo de prevención de delitos, porque de nada sirve que yo tenga un canal de denuncia, que esté dispuesto a recibir denuncias, si no estoy dispuesto a investigar, o si hay temas en que directamente es mejor no meterme, asuntos en que en realidad no quiero revisar, o si simplemente voy a ser un receptor de denuncias y voy a decir, bueno, esta denuncia en realidad es una queja de un cliente, o esta denuncia en realidad es un cobro de factura, así que no me voy a meter, sin hacer el debido seguimiento, la debida trazabilidad de por qué esas denuncias están llegando eventualmente a ese buzón, o qué es lo que está ocurriendo posterior a eso, ¿no? Cómo se cierra realmente un reclamo, cómo se cierra realmente una queja que llega a través del canal de denuncia. Entonces, ya en la admisibilidad hay muchas maneras de ir, por así decirlo, matando denuncias, cuando en realidad nos estamos perdiendo la posibilidad de dejar evidencia sustancial, importante, de que un proceso investigativo y que una gestión del canal de denuncias se hace con debida diligencia. Por lo tanto, desde ya la oportunidad, la invitación, ¿cierto?, es a ver todas las denuncias y los reclamos que ingresan en el canal de denuncias como una oportunidad de dejar esa evidencia. Es muy común, yo lo he visto en procesos de certificación, que lo único que se revisa es que el oficial de cumplimiento certifique que no se ha recibido ninguna denuncia de ley 20.393, entonces ya se da por superado, por cumplido lo que está ocurriendo en el canal de denuncia. Yo creo que hoy día la mirada que se requiere a ese respecto es un poquitito más profunda, es cómo se está gestionando aquello que no necesariamente es ley 20.393, pero que igual es un incumplimiento a los deberes éticos, es un incumplimiento al código de ética, o eventualmente es un incumplimiento a algún procedimiento interno. Esa es la manera de ejercer dirección y supervisión. Si bien la ley hoy día habla de modelos de cumplimiento efectivamente implementados, los deberes de dirección y supervisión no han desaparecido de nuestra regulación. Esa es la manera en cómo un modelo de prevención de delitos se implementa de manera efectiva, con dirección y con supervisión, con capacidad de organización y con capacidad de gestión. Entonces, ya sabemos que dentro del procedimiento hay ciertos hitos que son clave, o ciertas temáticas que son clave. Respecto a la interposición de la denuncia, en realidad hay varias maneras de materializarse digamos, y sabemos, digamos, que nos dedicamos a compliance, que el no tener ninguna denuncia en un canal de denuncia no asegura que la compañía esté cumpliendo con todo, que esté todo funcionando perfecto, ¿cierto? Puede ser necesariamente que
las personas no conocen el canal o tienen temor de sufrir alguna represalia o alguna vez se vulneró la confidencialidad y por lo tanto quedó, ¿cierto?, en el conocimiento colectivo o como parte de la organización el hecho de que si yo utilizo ese canal de denuncias, todo el mundo va a saber que yo hice una denuncia y lo peor de todo, ¿cierto?, es que me van a decir que yo soy el sapo, que soy el loro del equipo y por lo tanto más encima voy a terminar siendo acosado por mis compañeros porque me van a decir que yo, además, ¿cierto?, estoy del lado del empleador. Son problemas cotidianos, digamos, que se enfrentan al hacer, o cuando un denunciante, ¿cierto?, tiene que evaluar si es que efectivamente va a ser una denuncia. He visto compañeros con represalia y por lo tanto usar o no usar ese canal, qué tan seguro es o no. La ley tuvo que dar un pequeño empujón, ¿no? Hoy día al exigir esa exigencia de seguridad, y hoy día hay un consenso, yo creo que bastante amplio, en el sentido de que lo único que te asegura la confidencialidad, el anonimato y la no represalia, y que la compañía no haga diligencias, ¿cierto?, para efectivamente indagar cuando no corresponde la identidad de ese denunciante, de la persona que nos está poniendo en conocimiento un hecho, es que esta administración pase a un tercero. Yo creo que ese es el estándar. No creo que haya otra manera de garantizar al 100% lo anterior. Sin duda también yo puedo garantizar la confidencialidad y que la persona renuncie al anonimato y no necesariamente por eso, ¿cierto?, significa que también pueda llegar y develar su nombre, sus antecedentes. Son distintas capas de lo que yo tengo que respetar. Pero una de las maneras de recibir denuncias es este canal en línea que hoy día las compañías están implementando. Pero también, ojo, que puede ser mediante cartas, ¿no? Mediante correos electrónicos. Y muchas veces, hoy día, lo noto, digamos, en algunas compañías, esta exigencia de que sube esto al canal porque si no, no lo voy a investigar. O, mira, dime si es una denuncia o no es una denuncia, porque si no, no lo voy a investigar, ¿no? Como esa necesidad muchas veces de ponerle la presión justamente al denunciado, de darle él una forma, una formalidad, algo que te está comunicando y que es una irregularidad, que eventualmente es un incumplimiento. Entonces, en realidad, buenas prácticas o parte de los procedimientos que yo debiera tener dentro de la organización debieran tender a evaluar cómo yo voy a declarar admisibles esas denuncias o cuándo quizás no las voy a declarar admisibles para gatillar un procedimiento de acuerdo al reglamento interno porque no se cumple con la forma, pero de todas maneras voy a realizar indagaciones o de todas maneras voy a realizar diligencias de investigación porque es un hecho que me parece relevante. Entonces, nuevamente, llegar y descartar alguna investigación simplemente porque no se cumple con la forma, me parece que también es no cumplir con debida diligencia con ese proceso. La ley Karen también agrega que hoy día las denuncias pueden ser realizadas de manera verbal. Por lo tanto, qué importante es lo que los trabajadores nos puedan contar de manera verbal, ¿cierto? Solamente venir a mencionar, no, oye, tengo algo que contarte, tengo algo que conversarte, pero yo no quiero dejar esto por ninguna parte, solamente te lo vengo a contar. ¿Qué voy a hacer con esa información? Hoy día, muchas prácticas, a mi juicio no son las más adecuadas, pasan por decir, bueno, súbelo al canal, o déjame un correo electrónico, ¿no? Mándame un mail o mándame un WhatsApp con esta información y ahí veo qué puedo hacer. Ya no se puede. Ese ya claramente no es el estándar. O sea, la misma persona que recibe la denuncia, yo puedo perfectamente utilizar el canal subiendo la denuncia de un tercero y como oficial de cumplimiento tengo pero aún más esa obligación de conociendo un hecho que me transmite un tercero que eventualmente podría ser ilícito, yo no tengo para qué esperar, ¿cierto?, que esa persona haga una denuncia. Yo puedo actuar de oficio. Ese concepto de actuación de oficio yo creo que también todavía no está suficientemente desarrollado para los oficiales de cumplimiento, pero creo que está y hoy día, insisto, el estándar de diligencia de la ley de este modelo efectivamente implementado te lo exige. La celeridad y las medidas de resguardo también son muy relevantes. Estamos acostumbrados a ver en los procedimientos de investigación esta necesidad de notificar al denunciado, notificar al denunciante, implementar medidas de resguardo. Una cosa son los ilícitos laborales, una cosa son la necesidad que yo tengo en materia de acoso laboral o en materia de acoso sexual o de discriminación, de proteger a las personas y tener medidas cautelares o tener medidas de resguardo o notificar, ¿cierto?, dentro de ciertos plazos a las personas que van a intervenir dentro del proceso. Pero ahí y una práctica que uno también ve que es muy común, que los mismos procedimientos que se utilizan para el acoso laboral, sexual, la discriminación, se replican tal cual para las denuncias o las investigaciones de compliance. Yo creo que eso es, de algún modo, un poco ponerse la soga al cuello con el plazo, por ejemplo. Yo no tengo hoy día en la ley 20.393 un plazo de investigación determinado, ¿no? O una necesidad de poner el conocimiento inmediato del hecho que se esté investigando al denunciado. Creo que existen razones, es que uno hace una ponderación de derechos, ¿cierto?, no afectando el debido proceso, en algún minuto la persona tiene que conocer que está siendo investigado, pero para asegurar la integridad de la investigación, para asegurar que efectivamente hayan ciertos medios de prueba que no desaparezcan, o sea, poder tener diligencias exitosas, yo creo que ese conocimiento se puede diferir. Entonces, un error muy común es ver en los protocolos de investigación que todas las investigaciones de la misma materia se tratan de la misma forma, cuando podemos hacer la diferencia y en compliance podemos ser
un poco más exiguos, con ciertas reglas de plazo, ¿cierto? Con ciertas reglas de notificación, porque aquí está la clave. El interés de ese procedimiento de investigación es distinto. No es lo mismo investigar que un ejecutivo ha utilizado información privilegiada, ¿cierto? En beneficio propio o de su cónyuge, que investigar si es que tal persona está maltratando o no está maltratando laboralmente a otro. No estoy diciendo que ninguna es más importante que otra, sino que estoy diciendo solamente que son materias distintas y por lo tanto los criterios de esa celeridad y de esa necesidad de cumplir con un debido proceso son diferentes. Hay cosas que yo puedo diferir. Entonces, buena práctica es hacer la separación. Dentro del transcurso de la investigación, todos los medios de prueba que yo pueda recopilar son esenciales por lo que les estaba mencionando. Hoy día tienen un agregado más, que es que yo esos antecedentes se los puedo entregar a fiscalizadores, eventualmente me los podrían incautar o van a ser parte de una querella o de un proceso de investigación o parte de una defensa. El presentar antecedentes falsos, que podrían ser un informe de investigación, que elabora un tercero, que elabora un trabajador, ¿cierto? Alguien del área de compliance, alguien del área de recursos humanos, no lo sabemos, a quien se le haya encargado la investigación, podría, en el marco de la investigación de un delito, generar o producir riesgo de comisión de otro delito. Por lo tanto, unificar el procedimiento, ¿cierto? Asegurarme que las personas que van a recopilar los antecedentes tengan la capacitación y la expertise necesaria es fundamental. Hoy día yo creo que no es posible tener investigación interna al interior de las empresas si no existe preparación para ello. Y hay una serie, no están las reglas, digamos, pero hay una serie de criterios jurisprudenciales que tienen que ver con cómo ejecutar las entrevistas, con cómo ejecutar digamos, la posibilidad de internamente, ¿cierto?, requisar ciertos documentos, ciertos antecedentes, los videos, las grabaciones, la necesidad de cómo yo todo eso lo tengo que regular en el reglamento interno. Entonces, hay cuestiones ahí que desde el derecho laboral son importantes de mirar. A mí me gusta mucho decir que los programas de compliance requieren una perspectiva laboral. Si se lo estamos aplicando a trabajadores, tengo que cumplir sí o sí con el derecho laboral. Y lo único que a mí me dice, ¿cierto?, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los límites que tengo en la investigación interna, es lo que esté fijado en el reglamento interno y es lo que esté fijado en los procedimientos de investigación que sean parte de la regulación interna de la compañía y que yo le haya podido hacer oponible a los trabajadores. Entonces, por eso refuerzo que esta no es actividad policial y tampoco se trata de investigar por investigar ni obtener la verdad, ¿cierto?, a cualquier costa. No está escrito en ninguna parte que yo no puedo torturar a una persona, no le puedo poner un foco en la cara para poder sacarle una declaración. Bueno, hay fallos donde se ha condenado a empresas porque han tenido ese tipo de prácticas los investigadores internos. Y ojo también, que hoy día, en muchos casos, las investigaciones se están cayendo en los aspectos laborales, no porque los hechos no estén acreditados, no por un problema de fondo, sino que por un problema de forma, porque no se le advirtió a la persona que podía o no declarar, que podía guardar silencio, obviamente, se tiene el mismo derecho, no se le advirtió a la persona que podía acompañar medios de prueba, porque no se siguió el procedimiento que está específicamente en el reglamento interno, de ahí la importancia de actualizarlo. Entonces, ya es más fácil eventualmente en un juicio laboral, ¿no? ¿Para qué voy a entrar a analizar el fondo si lo primero que tengo que revisar es la forma? Y muchos juicios de despido injustificado se están cayendo justamente por eso. Entonces, mucho cuidado para los investigadores internos. O sea, qué importante hoy día es observar esa forma y por lo tanto tener procedimientos que se hagan cargo de estos problemas de forma que estamos mencionando. Y qué importante es tener un informe que efectivamente recoja lo que se hizo, sobre todo si yo lo voy a utilizar como defensa. O sea, uno ve un informe de 2 páginas que nos dice o dice, no, mira, alguien dijo tal cosa, pero uno no entiende quién, cómo, cuándo, qué declaración prestó, qué información te entregó esta persona, si no está dentro de las declaraciones la evidencia de quién pidió quién pidió que declarara, cómo conoce tal hecho, si es que uno también, digamos, todo esto lo va haciendo a la práctica, obviamente, pero qué importante es saber si la persona que está declarando tiene un vínculo de amistad, de parentesco, ¿cierto? De intimidad con alguna de las personas que están interviniendo, cómo saber si es que esa opinión ese relato más bien que me está entregando es más bien una opinión o es una alineación personal, ¿cierto? Promovida por algún interés personal. Si yo no hago preguntas en ese sentido, bueno, ¿cómo entonces después valoro ese testimonio? Y lo cierto es que una cosa que no nos han dicho expresamente en la ley es que cuando yo hago investigación interna y tengo que valorar la prueba de los antecedentes, yo lo hago de acuerdo a la sana crítica, pero resulta que yo no soy un juez, no tengo una formación en la academia como investigador interno, entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, para esas reglas entonces me tengo que formar, ¿no? Me tengo que formar necesariamente y tengo que saber cómo va a funcionar. Y por eso, dentro de las conclusiones también están las actividades de respuesta. ¿Vamos a denunciar o no vamos a denunciar esto al Ministerio Público? ¿Nos vamos a llevar o no nos vamos a llevar este antecedente a una investigación más formal? ¿Lo vamos a utilizar o no como fundamento de una querella o como defensa? Hoy día, por ejemplo, la ley Karen dice que cuando algún hecho que se haya, digamos, investigado pudiera ser constitutivo de delito, yo tengo que decirle al denunciante
Tengo que decirle al denunciante cuáles son los medios para formalmente denunciar ese delito. ¿Ante quién? Ante la autoridad. O sea, ya traspasa también lo que es meramente un deber, digamos, estrictamente laboral o al interior de la organización. Respecto a los canales de denuncia, ahí creo que ya también algo fui refiriendo, pero no está de más recordar estas reglas especiales o particulares que nos trae hoy día la ley y estos estándares mucho más altos, a mi juicio, que se recogen más bien expresamente, pero en realidad vienen a recoger prácticas que empresas que tienen un programa de compliance desarrollado, trabajado, ya vienen recogiendo hace mucho rato, y que tiene que ver con esta idea de confidencialidad a través del externo, ¿cierto? Que sean accesibles. Qué difícil es a veces encontrar un canal de denuncia en una empresa. Bueno, debiera estar disponible, ¿cierto? Ser de una de las primeras cuestiones que aparezca en la página web, pero si uno lo empieza a buscar dónde está, no es tan fácil llegar. O llegas y resulta que es un documento, o sea, es más bien una caja que no te dice qué es lo qué es lo que va allí o qué es lo que podrías denunciar, no tiene una explicación de qué va a pasar, quién va a recibir. Entonces, qué importante es que sea accesible, ¿no? Para que todas las personas puedan llegar justamente a él. Garantizar la no represalia. La cantidad de juicios que tenemos hoy día en materia laboral por represalias por haber hecho una queja o por haber hecho una denuncia no es menor. La ley creó la tutela por represalia para aquellos casos donde el trabajador denunciaba a su empleador ante una autoridad administrativa, fiscalizadora. Pero la jurisprudencia, ¿cierto? Gracias al principio indubio propietario, amplió esta idea de la represalia justamente a estos casos donde la queja es interna. Entonces, resulta que yo denuncio una irregularidad, renuncio un delito, renuncio que alguien está incumpliendo el código de ética, qué sé yo, y me despiden a mí por necesidad de la empresa justo al mes, ¿no? Ahí hay una idea de represalia. Entonces, ¿cómo eso se va a combinar con las áreas de recursos humanos? ¿Cómo van a conversar, ¿cierto? Para saber qué personas actualmente están protegidas por una especie de fuera de facto, es una cuestión que yo creo que hay que hacerse cargo ahora. ¿Cómo no abusar también de eso, ¿cierto? Porque si alguien tiene temor de ser desvinculado, quizás también de mala fe, podríamos pensar, bueno, entonces qué fácil es hacer una denuncia, ¿cierto? Para conseguirse esa especie de fuero. No funciona tan así, ¿no? Funciona con criterios. Para eso yo tengo que tener criterios de evaluación de cada una de esas situaciones. Cómo ir respondiendo, ¿cierto? Cómo responderle a los denunciantes. O sea, si usted nunca le responde a un denunciante, ese canal de denuncias va a morir igual. Si usted no es amable para responderle a un denunciante, no van a dar muchas ganas de que mantengamos una interacción. Si es amenazante, ¿cierto? Yo he visto respuestas. Oye, si sigues denunciando esto, más vale que entregues todos los antecedentes porque si no te va a pasar algo malo a ti. Ese tipo de respuestas evidentemente amedrentan a las personas y evidentemente no les permiten hacer la denuncia o hacer la queja, ¿no? Con tranquilidad obligarlos a clasificar. Pero dime tú qué delito es, ¿no? Esa pega la tengo que hacer yo, como oficial de cumplimiento, como persona que está administrando el canal de denuncia. Mantener la imparcialidad, mantener la independencia. Hoy día también, no digo que sea habitual, pero también tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que un oficial de cumplimiento pueda tener, por ejemplo, una amistad con una persona que ingresa una denuncia al canal de denuncia o que es denunciado. Me ha tocado ver eso, digamos, me ha tocado hacer investigación de una investigación interna viciada porque había conflicto de interés y en esos casos también ahí es bueno que el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Tenga también presente, bueno, qué pasa frente a esas situaciones. Cuando es alguien de su equipo, ¿cierto? Bueno, sin duda cuando es así mismo tiene que haber una inhabilitación absoluta, pero ¿qué pasa cuando es alguien de mi equipo, o no es alguien de mi equipo, pero es alguien con quien yo mantengo una amistad, alguien con quien yo mantengo alguna forma de relacionamiento que me está impidiendo ser objetivo, ¿no? Que me está impidiendo ser imparcial? Creo que como oficiales de cumplimiento uno no tiene la posibilidad de abstraerse de eso y es una cuestión que también tiene que considerar. ¿Dónde debería estar escriturado eso? ¿Dónde debería estar escriturado esa posibilidad de conflicto? Bueno, en el procedimiento de investigación. Y sin duda el registro también es fundamental, o sea, saber qué pasó con la denuncia desde que ingresó, ¿cierto?, hasta que este proceso finalizó. Y algunas preguntas que son bastante habituales, ¿no? Algunas las saqué de algunos grupos en los que participo de compliance y que son bastante recurrentes. ¿Qué pasa si el denunciado es el oficial de cumplimiento? Bueno, sin duda el oficial de cumplimiento no puede hacer su propia investigación. Sin duda no podría ser quien defina quién va a hacer la investigación interna. Sin duda no podría ser quien defina si es que esto se va a externalizar o no se va a externalizar. Simplemente no tiene que tomar ninguna decisión al respecto, sino que tiene que ponerlo en conocimiento de quién, de su superior jerárquico, que en este caso debiera ser el directorio, ¿no? De quien depende directamente, se supone, de acuerdo a lo que dice la ley, fíjese lo que estoy diciendo, al directorio, y decirle y que él dice al directorio el que decida, ¿no? Si esto se va a mantener interno o se va a externalizar. Sin duda debiera externalizarse, ¿no? Si se trata de un oficial de cumplimiento denunciado. Muy difícil garantizar internamente la imparcialidad en caso de una investigación por algún hecho que pueda ser fraude, por ejemplo, ¿cierto?, de parte del oficial de cumplimiento, un oficial de cumplimiento falsificando antecedentes de otra investigación, etcétera.
o que ha tenido algún tipo de conflicto de interés en una investigación que ha realizado, o directamente, ¿cierto?, no hizo el trabajo que tenía que hacer, o colaboró en algunas empresas reguladas, quizás colaboró incluso culposamente, como Carlos bien lo sabe, en algunos casos, ¿cierto?, que han salido por ahí, colaboró culposamente al menos en la comisión de algún delito, ¿cierto? Permitió, facilitó, no tuvo control suficiente en la comisión de algún delito. Hipótesis que se pueden dar, por supuesto. ¿Quién debiera ser entonces mi encargado de canal? Las personas, quienes deberían recibir estas notificaciones. Entonces, debiera ser una sola persona, debieran ser dos personas, ¿cierto? Si es solamente el oficial de cumplimiento, bueno, y se va de vacaciones y no hay nadie más, son cuestiones que yo tengo que prever. La subrogación, por lo menos, o la copia, que alguien sea copiado o pueda recibir también copia de las denuncias del canal, es una cuestión, a mi juicio, también elemental. Y muchas veces eso no se prevé. ¿Dónde tiene que preverse? En el procedimiento de gestión del canal de denuncias. ¿Qué personas debían ser? Bueno, sin duda personas que estén relacionadas con el equipo de compliance. Bueno, es que tengo una sola persona, soy solamente yo. Bueno, entonces directamente, ¿cierto? Algún director, algún miembro de algún comité, alguien más que también pueda mantener esa imparcialidad. A veces he visto que ponen en copia al gerente general o al gerente de administración y finanzas. Yo creo que ahí es muy delicado y hay que evaluar muy bien cuál es el cargo que tiene menor conflicto de interés con un eventual incumplimiento del modelo de prevención. Porque si en el fondo las denuncias que están haciendo son irregularidades en pagos, delitos tributarios, más que salen con recursos financieros de la organización, pareciera que alguien de administración y finanzas no necesariamente es la persona más idónea, ¿no? Discusión que también se dio en el caso Corpés que mencionaba Carlos, a propósito, ¿cierto?, de que el encargado tenía un cargo que estaba en el área de administración y finanzas, por lo tanto era quien administraba recursos financieros y era de algún modo, ¿cierto?, en la misma área de donde se autorizaban los pagos de las boletas. Entonces, claramente había un conflicto de interés allí. Hechos graves sin ratificación. Bueno, muchas veces nos va a pasar que un denunciante va a tirar, como se dice, no, tira la piedra, tira la bomba, nos dice, nos da la información, pero después desaparece. Nunca más nos da información y resulta que es imprescindible poder contar con su testimonio. Nuevamente, yo creo que ahí los estándares actuales nos obligan a realmente analizar si es que yo tengo o no tengo con qué seguir una investigación. No puedo excusarme, ¿cierto? O escudarme en el hecho de que si no tengo ratificación, entonces no puedo hacer ninguna investigación. Justamente es una de las cosas que viene a solucionar la ley Karen, por ejemplo, en materia de acoso, que uno exige hasta hoy, y la ley te da a entender que si la denuncia es por escrito, bueno, entonces alguien tiene que entregar una denuncia, que no pueden ser anónimas esas denuncias de acoso laboral o de acoso sexual. Hoy día la ley te está obligando a hacer algo que la jurisprudencia ya te venía obligando, que es indagar por lo menos, ¿no? A lo mejor yo no tengo una ratificación, a lo mejor nunca más el denunciante me va a contestar, a lo mejor nunca más le voy a poder sacar nada de información, o los antecedentes que me prometió no me los va a dar, pero sí, por lo menos tengo que ser mucho más exquisito con el análisis que voy a hacer para determinar si es que efectivamente tengo o no tengo nada para investigar. Hay casos donde no tengo nada para investigar, ¿no? La Rebeca es muy pesada. Bueno, si no tienen antecedentes realmente de algo así, ¿cierto? De, bueno, ¿cuándo, en qué situación, no te trató, no? No es mucho lo que se va a poder investigar, ¿no? Como que de repente vienen denuncias de ese tipo, ¿no? Oye, en finanzas están haciendo no sé qué cosa, o en compras están aprobando contratos con no sé quién, pero bueno, puedo ir a indagar quizás esos contratos con ese proveedor, pero ir más allá parece un poquitito difícil. Yo creo que hay que hacer un análisis del tenor de esa denuncia. Hay algunos casos donde, dado que la conducta que se denuncia es personalísima, ¿cierto? Es imposible no saber quién fue el denunciante. Lo descubrí igual, por el conocimiento que tengo del hecho, por el conocimiento que tengo de la persona, porque sé cómo escribe, por tantas razones, ¿no? Ya sé quién es. ¿Qué debería hacer yo con esa información? ¿Podría entonces, dado que me ha pedido igualmente el anonimato, pero ya sé quién es, ¿cierto? Aprovechar eso y pedirle antecedentes? No, no se puede, no se puede. Ese es el tipo de conocimiento que muchas veces va a llegarle al oficial de cumplimiento, con el que yo creo no va a poder hacer nada, porque tiene un conocimiento que es personal, pero donde si el anonimato no ha sido renunciado por la persona, no tiene absolutamente nada que hacer. Los plazos de investigación razonables en materia de compliance, bueno, yo les decía, hoy día la regla general son 30 días para materias laborales, pero creo que en compliance no hay ninguna necesidad de ponerse esos plazos. Ahora, que no existe esa necesidad no quiere decir que yo deba tener investigaciones abiertas hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, claramente eso no demuestra debida diligencia. Creo que el procedimiento tiene que ser más amplio en cuanto a los plazos. No creo tampoco que por tener abierto una investigación o porque yo fije plazos de 60 días o 90 días para todas las investigaciones y no se cumpla, está todo mal.
hay investigaciones que son mucho más complejas, hay investigaciones que involucran a mucha más de un área y por lo tanto requieren muchas veces la extensión de plazo. Lo importante es que eso esté justificado. Entonces, quien sea oficial de cumplimiento, tenga a cargo un equipo de investigadores, ¿cierto? O sea, la misma persona la que haga las dos cosas, digamos, cuando esté revisando o manejando el plazo, claro, cuando es un caso que tiene un plazo legal, lo tengo que cumplir sí o sí. Pero cuando no es un plazo legal, tengo que ir fundamentando. ¿Por qué lo estoy ampliando? Lo estoy ampliando porque en realidad no he tenido tiempo de investigar. Bueno, pareciera que es un tema para levantar, ¿no? El directorio, no estoy teniendo recursos, necesito externalizar. En realidad es porque no he tenido tiempo, o no lo he querido hacer, o no me gusta este tema. Bueno, esa es otra cosa la que hay que revisar. Eh, y para terminar, ya estamos casi en la hora, y para terminar, solamente quería mencionarles, porque este también es un tema que se va a tocar en el curso. La ley Karin trae algunas modificaciones en materia de investigación interna y trae este concepto de perspectiva de género. ¿Ya? Se viene hablando hace hartos años de la perspectiva de género y por lo tanto quien realiza investigación interna, sobre todo en materia de acoso sexual, ya debiera tener, ¿cierto? Una noción de esta perspectiva de género, como esta idea de tomar en consideración la persistente y eterna desigualdad que ha existido, ¿cierto?, entre hombres y mujeres solamente en base a género, fundada en estereotipos, ¿cierto?, y que va a afectar hoy día a las mujeres en distintas áreas, en distintos aspectos de la vida, ¿cierto? Muy empujado por esta nueva ola de feminismo que tenemos actualmente. Lo importante es que este concepto de perspectiva de género tiene un desarrollo jurisprudencial y un desarrollo legal y se incorpora justamente a propósito de la ley Karen. Ya han salido, por lo menos a mí me ha tocado responder algunas primeras preguntas como, bueno, ¿esto significa que ahora vamos a tener que creer todas las denuncias de acoso sexual? No, no significa eso. ¿Ya? De ninguna manera tener perspectiva de género significa eso. La perspectiva de género significa tomar en consideración ese concepto y que cuando yo realizo una investigación y me encuentro con distintas trabas, distintas problemáticas, distintos hechos, formas de declarar, antecedentes, son antecedentes que yo analizo justamente a la luz de esta perspectiva, a la luz de lo que de brechas que se me van a generar entre un caso y otro, justamente porque aquí hay un problema de género. Pasa muchísimo en acoso sexual. La ley Karen justamente recoge este concepto a propósito del maltrato laboral, a propósito también del acoso sexual. Es una obligación que Chile, ¿cierto? Digamos, esta ley es una obligación de Chile en virtud de la materialización del convenio 190 que ya había suscrito. Lo importante de acá es mencionar que hay un nuevo procedimiento especial para la investigación del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo. Te exige la ley tener un protocolo de prevención, hacer evaluación de riesgos, ¿cierto? Te permite recoger esta denuncia verbal que yo les mencionaba. Son obligatorias las medidas de resguardo. El plazo de investigación queda de 30 días. En la ley solo el de acoso sexual tenía 30 días y uno aplicaba lo mismo para acoso laboral, pero no estaba expresamente en la ley. Te obliga a la remisión de los antecedentes a la inspección del trabajo y canales de denuncia a personas en caso de que los hechos puedan ser constitutivos de delito. Importante es que, nuevamente, el estándar o varias cuestiones que están en esta ley, yo creo que son normas de debido proceso que uno puede sacar para los propios protocolos, ¿ya? Pero creo que sería un error tomar de esta ley y aplicar lo que se ha pretendido regular con perspectiva de género y para casos muy particulares, muy especiales y que requieren esa visión para compliance. O sea, la invitación es a sacar lo bueno de la ley, ciertas buenas prácticas que se están mencionando allí, pero no necesariamente entender que, bueno, entonces ahora este es el proceso que tengo que aplicar a todo compliance. Nuevamente, todas las denuncias tienen temáticas que son distintas. Hasta ahí llegamos, justo en el tiempo, pero hay tiempo para preguntas según lo que tenemos contemplado, Así Carlos. es. Y Así Corrí, es. corrí. y hay bastantes preguntas. Hoy sí. Y además este es el momento en que las preguntas empiezan a aparecer aún más. Oye, pero aprovechemos el tiempo, Rebeca. Mira, la primera pregunta en el chat es la siguiente. Algo dijiste. ¿Las denuncias de un modelo de prevención pueden ser anónimas? Sí, claro, siempre. Pueden ser anónimas, por supuesto, y la ley te garantiza eso y te garantiza que vas a poder hacer uso de tu anonimato para entregar antecedentes. Lo importante es que las denuncias sean, yo creo que ahí es un tema cultural, las denuncias de buena fe. No aprovechar el anonimato, porque ese es un temor bien alto dentro de las organizaciones, que el anonimato sea aprovechado para malas prácticas, para denuncias abusivas, denuncias hechas de mala fe. Siento como que es más fácil tirar la piedra porque nadie ve de dónde viene. Entonces, yo creo que ahí hay un tema cultural bien importante. Creo que eso en las formaciones o en las charlas que se hacen internamente dentro de la organización, muy importante hacerle sentir a las personas, bueno, ¿cómo se sentirían ellos con una denuncia anónima de mala fe? ¿No? ¿Cómo nos sentimos todos cuando recibimos una denuncia y no sabemos de quién viene? Ahora, sí hay que tener ahí ese criterio del oficial de cumplimiento, ¿no? Que investiga, que no, y cuándo efectivamente vamos a tener elementos suficientes para poder darle cumplimiento al debido proceso. Yo
sea, vuelvo a insistir, cuestiones, denuncias sobre el carácter, denuncias sobre cuestiones que son del ámbito personal de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, son cuestiones que obviamente hay que sacar del canal. Justamente hoy día en una charla de modelo de prevención me preguntaban por eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos están denunciando recurrentemente que personas se vinculan amorosamente dentro de la organización y dejan descuidados sus turnos y sus tareas? Bueno, si te genera efectivamente un problema operativo organizacional, sí, pero si es otra cosa o no te lo genera, no hay nada que hacer, no hay nada que meterse de ahí. Otra Pero no, pregunta. Armando Prieto dice, ¿qué responsabilidad tiene la empresa y el oficial de cumplimiento si no lleva adecuadamente una investigación interna? bueno, en Chile no tenemos un estatuto específico de responsabilidad para los oficiales de cumplimiento, pero uno entendería que un oficial de cumplimiento, al tener un vínculo laboral, está sujeto a las mismas normas del Código del Trabajo que cualquier otro trabajador. Es decir, tiene que cumplir, digamos, con su contrato de trabajo. Dentro del contrato de trabajo yo tengo que tener especificadas sus funciones. Sus funciones, una de ellas va a ser investigación interna y por lo tanto si la hace mal, yo podría aplicar el artículo 160 número 7 y eventualmente incluso aplicar una sanción disciplinaria, ¿no? Por haber incumplido gravemente las obligaciones que le ponía el contrato, en este caso, hacer una investigación interna adecuada. Es muy raro ver eso, yo creo que salvo que tú tengas como acreditar que le diste todos los medios y todas las facilidades a su oficial de cumplimiento, es muy injusto. En la práctica, seamos bien realistas, muchas veces al oficial de cumplimiento le cierran la puerta en la cara, no le entregan los medios, no le entregan las facultades, no se le permite, no tiene equipo, no tiene tiempo, tiene que hacer la matriz de riesgo, tiene que revisar las políticas, tiene que ir a revisar controles, tiene que estar con la asesoría externa, no le da simplemente. Entonces, si vamos a aplicar una sanción disciplinaria de ese tipo, yo creo que tiene que ser para casos muy graves y muy, muy negligentes, con una desidia evidente. Si no, yo creo que eso no es posible, sino que más bien debiera uno cuestionarse, ojo, que si yo también cuando la persona jurídica está reconociendo que está sancionando su oficial de cumplimiento, porque está haciendo mal la pega, está reconociendo que tiene un elemento del modelo de prevención de delitos débil. Entonces, desde un punto de vista de la defensa frente a la comisión de un delito, creo que también hay que analizarlo con harta estrategia, no sé si es tan bueno, ¿no? Ya eso es desde un punto de vista más de estrategia penal. Ahí, Carlos, no sé si tú tienes la misma opinión, pero obviamente reconocer que tengo un elemento malo Sí. del modelo de prevención. No, sí, por supuesto, pero también si es que los actos que ha hecho el oficial son claramente negligentes, yo creo que la empresa también no Claro. puede tirar mucho el chicle y hacerse de eso. Oye, otro tema que te preguntan, Rebeca, mira, que es bien interesante porque yo creo que siempre está la duda, ¿no? ¿Cuándo denunciar y cuándo no? La pregunta la hace María de Navarra, dice, ¿de qué deben de denunciar? ¿Y qué ocurre si es que el oficial decide no denunciar? Aquí es bien interesante porque recordemos que el que tiene la obligación de denunciar cuando sabe de la comisión de un delito es el funcionario público, ¿no es cierto? El funcionario público tiene que denunciar a las 24 horas, pero esa norma no está para el privado. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuándo se denuncia, cuándo no? ¿Qué pasa si no se denuncia? Bueno, hay algunos particulares que tendrán obligaciones de denuncia, un médico, ¿no es cierto?, una clínica actualmente privada, pero son los menos, efectivamente no está esa obligación de denuncia. Mira, yo he escuchado harto esa pregunta como desde el punto de vista o desde la incomodidad que puede tener el oficial de cumplimiento con una situación. ¿Denuncia o no denuncia? Como si denunciar implicara que yo entonces no voy a tener ninguna responsabilidad o en realidad esto es lo correcto, qué sé yo. Yo creo que ahí hay hay un choque de varios bienes jurídicos y de varios intereses a la vez. La mayoría de los investigadores internos, o sea, en estos casos, muchos de acá, digamos, los conozco, son abogados, ¿no? Uno tiene un deber ético con el cliente y un deber ético, ¿cierto?, con su empleador, de en cuanto a confidencialidad, en cuanto a lealtad, y por lo tanto no es llegar y revelar esos antecedentes. También es cierto que uno puede hacer denuncias anónimas ante el Ministerio Público, ¿no? Tú, Carlos, tú lo has explicado muchas veces, has contado, ¿cierto?, esta historia de los sobres que llegan con denuncias anónimas y que también el Ministerio Público, si recibe, tiene la labor de investigar. Yo creo que no hay una obligación de hacer denuncia. Si no la establece la ley, esa obligación yo no la tengo. Y tengo que respetar también la confidencialidad que tengo hacia mi empleador. Pero si yo en realidad creo que la pregunta es más profunda, porque si yo en realidad estoy en una organización donde se están cometiendo delitos, donde veo que la investigación interna que hago no es fructífera, no detiene a la comisión de delitos o a nadie le interesa, entonces pareciera que más bien no es la organización en la que yo me siento cómodo para trabajar. Entonces pareciera que más bien que la decisión es otra. Entonces, no creo que exista esa obligación, pero creo que más bien el análisis es más profundo y es de dónde yo me siento, ¿no? Si me siento cómodo ahí o no. Oye, un par de preguntas finales, porque siguen llegando, ¿no? Pero por el tiempo, una pregunta práctica hace Carla Hasta que la López. Carlota diga, hasta que Carlota diga. ¿Cómo puede garantizarse el anonimato si el canal de denuncia es por correo electrónico? Pregunta Carla. Y Alejandro Varela dice, ¿quién y cómo, ¿no es cierto?, se debe capacitar al investigador en casos de investigación interna.
Y sin contarte, Rebeca, si no estás viendo el chat, que hay harta gente además del extranjero, ¿eh? Vi personas de Perú y de otros países, así que bien, bien internacional la concurrencia además. Buenísimo, esas son las Women in Compliance, Carlos, porque tenemos mucha gente de otros países, entonces compartí ahí el chat. ¿Viste? Ahí están, ¿viste? Están levantando la mano, son de Women in Compliance. Eh, bueno, Están pidiendo una charla en el extranjero, así que vamos a ver la agenda a ver si podemos partir por para allá. supuesto, por supuesto. Mira, a la pregunta del anonimato, la respuesta al correo electrónico, por supuesto que no, pues un correo electrónico como canal de denuncia es una burla. Dale, Rebeca. Te digo, un correo electrónico como canal de denuncia es una burla, no se cumple el estándar. O sea, olvídense que desde el 1 de septiembre puedan tener eso. Eso claramente ya no estoy cumpliendo con el modelo de prevención de delito. Si lo que yo voy a exigir es un correo electrónico, ya no estoy cumpliendo con el modelo de prevención de delito. O sea, la cantidad de información que puedo rastrear a través de un correo electrónico o obligar a crear a una persona un correo falso, cuando igual puedo saber de dónde viene, es totalmente irresponsable, no es un compromiso. Lo mejor hoy día es externalizarlo. Hoy día hay mucha competencia entre empresas que instalan canales de denuncia. Entonces, esta idea de decir, no, es que esto ya es un super gasto, que yo no lo puedo tener, no es tan así. O sea, hay mucha competencia y un servicio mucho más asequible que antes. Entonces, correo electrónico, olvídenlo. Caja receptora de información en la misma página web, administrado por la misma organización, también olvídenlo. La única manera de garantizar, esto hay un consenso internacional, digamos, allí sobre canales de denuncia, es que este canal de denuncia lo administre un tercero con ciertas medidas de seguridad. Yo incluso le podría hacer hackeo ético, ¿cierto? Lo podría revisar, auditar, pero la única manera es que sea a través de un tercero que me garantice que nadie va a borrar denuncias, un tercero que me garantice que nadie más va a acceder, que no tenga un perfil, ¿cierto? Que solamente va a acceder a cierta información de acuerdo a lo que yo me he comprometido, ¿cierto? En el compromiso que externalicé entre la organización o con mis propios trabajadores. Pero si no, no es manera. Así que el correo electrónico, yo diría que no. O sea, al tiro un uno a partir del 1 de septiembre. Hoy día, bueno, sí, la ley no nos dice, todavía sabemos que no es buena práctica. Pero desde el 1 de septiembre no cumple simplemente el estándar legal. No es un modelo de prevención de delitos debidamente implementado aquel que tenga un canal de denuncias correo electrónico. Así de tajante quiero ser. Creo que esa era la pregunta, no sé si hay un par más. La última, además que están mandando saludos ahora de Argentina y de El Salvador. Eh, la última, que también me parece interesante, ¿qué se hace cuando el hecho puede revestir carácter de delito y por lo tanto las facultades investigativas del oficial de cumplimiento no son tantas, ¿no? Porque no tiene las de la policía. ¿Hasta dónde llegan esas facultades? Pregunta Carlos. ¿Hasta dónde? Espérate, me perdí un poco en la pregunta, o están llegando muchas más. Perdona, me distraje, perdona, Carlos. ¿Cuál es? Dice, ¿hasta dónde llegan las facultades del oficial de cumplimiento para indagar un hecho que puede ser constitutivo de delito, teniendo en cuenta que no tiene facultades que son propias de la policía? Bueno, no podemos suplantar a las policías ni al Ministerio Público en labores investigativas, pues, ¿no? Si estuviéramos haciendo eso, claramente estaríamos actuando totalmente alejados de la ley, ¿no? Por lo tanto, cuando yo digo que no tenemos facultades policiales, eh, justamente estoy diciendo que nosotros no podemos incurrir en ese tipo de prácticas o conductas que justamente tienden a implicar hacer diligencias desde lo policíaco, desde facultades o atribuciones que yo no tengo. Entonces, de repente, esos oficiales de cumplimiento que frente, digamos, a la necesidad de descubrir la verdad, de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Si ocurrió o no ocurrió el hecho, hacen incautaciones, requisiciones, desnudamiento. Todo esto son cosas que se han visto en la jurisprudencia. Y vulneraciones a la privacidad de las personas, ¿cierto? Entradas y registros a sus oficinas, a sus casas, son cuestiones que son totalmente improcedentes. Además, el Código del Trabajo en nuestro país es muy expreso respecto a esto. Cualquier cosa que yo realice dentro de la organización eh, tiene como límite el respeto a los derechos fundamentales de las personas y eso implica su privacidad, ¿cierto? Eso implica su integridad física, psíquica, su honor y por lo tanto yo menos podría tratar como delincuente, ¿cierto? A una persona a la que estoy sometiendo a una investigación de algo que podría no ser cierto. Muchas investigaciones terminan en que un hecho no es cierto, finalmente. Si yo no, garantizar la confidencialidad, el anonimato y la no represalia tienen justamente también por objeto eso, que sabiendo que en muchas ocasiones hay un hecho que no se va a poder acreditar, eh, ¿cómo va a quedar, cierto, desmejorada la posición o el honor de esa persona? O sea,
es mucho más fácil que a veces las personas se queden no con lo que dice la empresa, el oficial de cumplimiento, o una investigación, un resultado formal, sino que se quedan muchas veces con lo que se dijo. O sea, como que se hizo una denuncia, ya es culpable la persona. Entonces, mermar ese derecho de defensa o mermar la reputación de la persona por una denuncia que en realidad no tiene, digamos, fundamento, que finalmente no es acreditada, creo que es un costo demasiado alto como violación al derecho fundamental de la persona como para llegar y dejarlo pasar. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de conductas de ninguna manera se tienen que aprobar o de ninguna manera se tienen que permitir. O sea, el compliance siempre es lícito. Cuando el compliance le agregamos ilicitud, aunque sea para descubrir la verdad, aunque sea para hacer el bien, para ser superhéroe, si nosotros al compliance le agregamos ilicitud, eso ya deja de ser compliance. No es a cualquier precio, no es a cualquier costa, ¿no? Sin duda. Yo quiero ir cerrando a propósito ya del tiempo, ¿cierto?, en el que habíamos comprometido para esta charla. Hay muchísimas preguntas, me voy a quedar con una muy cortita que es, ¿quién debería capacitar al investigador en un caso de investigación interna? Bueno, hacer un curso es una excelente manera de capacitarse por parte de personas que como no está esto escrito, no hay un manual, digamos, o no hay una ley, un reglamento que te diga se hace así, paso por paso. Yo creo que hay que buscar la manera de tener todas las prácticas que la jurisprudencia laboral ha ido estableciendo y los estándares que la jurisprudencia laboral ha ido estableciendo. Entonces, claro, en algunas empresas nos vamos a encontrar con oficiales de cumplimiento altamente entrenados y calificados, que pueden capacitar perfectamente a sus áreas de recursos humanos en investigación interna. En otros casos, la novedad, lo que va ocurriendo, esta misma ley Karen que te exige capacitación, ¿cierto? Y da a entender que es externa, va a exigir que yo tenga que salir a buscar esa asesoría. Por lo tanto, creo que depende mucho de lo que yo estoy buscando. Creo que depende muchísimo de hasta dónde yo quiero llegar con esa formación. ¿Qué es lo que yo realmente le quiero traspasar a las personas dentro de la organización? A mí me pasa que veo mucho de repente muy solo al oficial de cumplimiento como haciendo esta tarea de investigación interna y tratando de delegar, pero sin posibilidades de formar equipo o de poder traspasar esos conocimientos. Entonces a veces uno se encuentra con que la diferencia entre compliance, por ejemplo, y el área laboral, que se separan las denuncias, es diametral o es sustancial. Entonces, creo que internamente hay que aprovechar el recurso de las áreas de compliance, sobre todo cuando son súper robustas, muy, muy, muy duras en esa formación, pero también creo que hay que ser bien justo y salir a decir y reconocer que muchas de estas prácticas no están escrituradas y van en la novedad judicial, en lo que está estableciendo como criterio jurisprudencial. Por eso es que en el curso que menciona Carlota que vamos a lanzar, una de las cosas que se recoge es justamente la infinidad de fallos que hay en esta materia. A propósito del análisis de los despidos disciplinarios, a propósito de las tutelas laborales de procedimientos de investigación mal llevados, o a propósito justamente de la realización de diligencias que vulneran derechos fundamentales. O sea, el ejemplo que di de una persona a la que se le apunta con un foco en la cara en una habitación oscura, no lo inventé. Es un ejemplo real y ocurrió en un supermercado y se sancionó a ese supermercado por ese tipo de conducta, porque la persona que además hacía la investigación era un ex militar que obviamente infundió mucho temor en la trabajadora y obviamente la trabajadora ganó esa tutela, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con cómo se realizan esos procesos y cómo se tiene esa preparación, porque la verdad es que es elemental tenerla. Y elemental formarse, insisto, en lo último, en lo nuevo, lo más reciente, que es lo que queremos tratar de traspasar en el curso, recogiendo esta necesidad que hay de investigación interna. Si para cualquiera que acá esté dentro de una organización, dudo que no pueda decir que en su organización la cantidad de quejas o de denuncias no han ido aumentando. O sea, es imposible que no diga eso, digamos. Ha ocurrido, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Hay una lluvia ahí, mientos a la exposición clara, completa, concreta. Quiero agradecer a Carlos, que además está en medio de un cambio de casa, y un cambio de casa es muy estresante, así que le agradecemos que en medio de su cambio de casa, que fue este mismo día, nos haya acompañado. A quienes preguntan por las presentaciones, sí, compartimos las presentaciones, la grabación va a estar disponible también en la página web de nuestra facultad. Ida les está dejando, pero lo pueden encontrar también en nuestra página web, una invitación para el día 14 de marzo. Vamos a tener una exposición particular sobre Ley Karin, que puede ser también de mucho interés para ustedes. Así es que muchas gracias, siempre bienvenidos a las actividades de extensión de nuestra facultad, a nuestros cursos.
y vayan ahora, los que no estén en sus casas, se trasladen a sus casas ya a descansar y a cerrar el día. Rebeca, Carlos, a Diego que nos acompaña ahí desde el control de la reunión también. Que estén muy bien, un abrazo, buenas noches. Oye, Carlota, por si acaso, en la PPT va mi correo, así que cualquier duda que Sí, necesiten que le responda aparte o a través de LinkedIn, me la hacen a mí o a Carlos y se la respondemos sin ninguna duda en el marco de la preparación justamente para ese curso. Si tienen dudas del curso, del alcance o eventualmente dudas que no se hayan respondido, vi que había muchas, habían algunas muy interesantes que me hubiera encantado poder responder, pero no alcanzamos. Pero que me pueden hacer sin duda con toda la confianza del mundo. Voy a estar muy encantada de poder hacerlo. muchas gracias, Rebeca. Que Que esté súper estén muy bien. bien. Un abrazo.